Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las personas que se han inscrito. En este momento vamos hacia el centenar. Bienvenidos, repito, a este webinar en el Día Mundial contra el Tabaco, en el que tenemos, luego los presento, tres reconocidos expertos con nosotros para tratar no solo de esta cuestión a nivel mundial, sino de algunos aspectos muy concretos que han sido, digamos, estudiados, trabajados, etcétera, a lo largo de varios años con el auspicio del Consejo General de la Psicología de España. Está claro, como se dice en la introducción, que el tabaquismo es un problema de salud pública. No obstante, hay pocas regulaciones desde esa perspectiva general, con honrosas excepciones. La regulación de los espacios ha sido algo que incluso aquellos que han sido fumadores reconocen que es un avance social importante en la prevención y en el abandono del hábito tabáquico para muchas personas. También sabemos que los factores psicológicos en las adicciones son muy relevantes, pero igual en esta adicción, en este hábito como en otros, la psicología llega tarde, se excluye en muchas experiencias y por tanto, igual que en otros campos, estamos obligados a batallar para poder estar presentes en aquello que sabemos tanto desde el conocimiento como desde la prevención y el tratamiento. Por tanto, dicho esto, voy a presentar muy brevemente a las tres personas que nos acompañan y luego les voy a ceder la palabra para que compartan con nosotros aquello que es de interés, no solo en el día de hoy, que está más destacado, sino en cualquier día del año. En primer lugar, José Tenorio Iglesias, que es decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y es coordinador del grupo de trabajo de adicciones que se inscribe dentro de la División de Psicología de la Salud del Consejo. Es decir, cierto que la División de Salud tiene varios tópicos, no solo el de las adicciones, también el de salud pública, psicología, etcétera, pero está claro que adicciones tiene una amplitud que va más allá de lo que hoy planteamos con relación al tabaquismo. Pero voy a pedirle de alguna manera explícitamente a Pepe Tenorio que nos muestre cómo muchas de las adicciones que acompañan o no al tabaquismo están relacionadas con nuestro trabajo, con la profesión de la psicología. Es decir, cuánto podemos decir y cuánto muchas veces no se nos tiene en cuenta. Por otra parte, está con nosotros Vicenta Esteve Biot, que es psicóloga especialista en psicología clínica, formada y trabajando en la Comunidad Valenciana, con un amplio también escenario, digamos, de trabajo en temas de salud sexual, de salud en general, de salud mental, etcétera. Pero digamos que el interés que tenía para nosotros compartir con ella este espacio es que lleva años representando al Consejo General de la Psicología en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Podríamos pensar que es un lugar donde los psicólogos somos mayoría, estamos ahí montándolo todo, decidiéndolo todo, ilustrando a muchos profesionales de la salud en ese comité y a muchos políticos, pero me parece que no es así. Por tanto, su intenso trabajo, digamos, de remar a contracorriente, como las truchas o los del kayak, es decir, nos viene muy bien para poder entender que la psicología en muchos ámbitos es muy importante, pero tiene un escaso reconocimiento y, por tanto, qué cosas podemos hacer para cambiar esa dirección. Y por último, Antoni Baena García, que es doctor en psicología y lo suyo es investigar y está ya puesto de cabeza en lo que se llama hoy en día e-health, ¿no? Es decir, la salud digital o la salud por los canales digitales, etcétera. No solo por eso
es un placer tenerle aquí, sino porque lideró el estudio sobre tabaquismo que se financió en Psicofundación y el Consejo General de la Psicología, que tiene ya hace algún tiempo resultados, conclusiones, y que incluso tiene interés en otros países para ser replicado. Entonces, esta y algunas consideraciones más de su expertise en el tema del tabaquismo de muchos años es lo que hace que le convoquemos hoy aquí en este webinar. Tanto, sin más, voy a dar la palabra ordenadamente primero a Vicenta, que es, pues eso, representante institucional en un mar proceloso y difícil, luego a Pepe Tenorio con esa idea de las adicciones, donde estamos o no estamos, y finalmente concluimos con el Tony Baena y el tabaquismo, el estudio y algunas de las conclusiones y algunos de los resultados, digamos que más o menos sorprendentes, de este estudio. Sin más, pues, Vicenta, cuando tú quieras. Gracias, buenos días, Pep. Doctor Vilajoana, muchas gracias por invitarme a esta webinar y gracias por compartir mesa con personas tan relevantes del mundo de la deshabituación tabáquica y que llevan tantos años trabajando y que son grandes profesionales. Me constan ambos, los dos, ¿no? Tanto Antoni como Pepe. Bueno, pues el comité es el resultado de la unión de diferentes colectivos profesionales sanitarios. Entre ellos está Psicología, Medicina y Enfermería y diferentes asociaciones relacionadas con la salud. Todas las personas que están en el CNPT pues tienen el interés de la prevención del tabaquismo y bueno, pues la búsqueda de la salud en toda la ciudadanía. Desde su fundación, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo es verdad que siempre ha trabajado para ampliar la prevención del tabaquismo en España y se debe a, como muy bien luego supongo que explicarán y con muchísima más capacidad que yo, que el tabaco es la primera causa de muerte prematura y aislada en España, ¿no? Y es evitable. Se calcula que en unos 15 años pueden haber muerto alrededor de 600.000 muertes que nosotros como profesionales de la psicología y como profesionales de la salud pues también podríamos participar para poder evitar. Es verdad que ahora empieza a haber un descenso de la cantidad de personas que han muerto por cáncer, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, el comité lo que ha hecho ha sido pues, desarrollar una acción de educación, de información a la ciudadanía, también trabajar con los colectivos profesionales sanitarios y colaborar con las autoridades sanitarias, sobre todo también contactando con representantes políticos para, muy bien, como estaba comentando Pepe, pues hacer esas leyes que están haciendo que cada vez haya más control para evitar que las personas estemos fumando en sitios públicos, ¿no? Entonces, las relaciones con el CNPT empezaron con Elisardo Becoña, gran profesional y que ha trabajado muchísimo por el tabaquismo. Yo también, como muy bien dice Pep, estuve en la permanente del comité. Durante el tiempo que yo estuve, pues lo que estuvimos haciendo un poco pues fue arreglar un poquito lo que eran, porque estaban muy, bajo mi punto de vista, los estatutos eran unos estatutos un poco complicados. Organizar la jornada que se hizo aquí en Valencia de prevención del tabaquismo, que acudieron cerca de 500 personas y que Antoni estaba con nosotros, que hizo una gran conferencia y que nos alegramos mucho de poder contar con él en ese momento, pero es verdad que han habido otras personas que han estado trabajando en tabaco en el Consejo, como José Ramón Fernández Hermida y Antonio Baena, que acabo de comentar, ¿no? Sin lugar a dudas, el interés de la psicología y del Consejo de la Psicología pues es poder apoyar y desarrollar esas conductas saludables en todos los ciudadanos. Y dentro de la estrategia general del apoyo, pues es el apoyo a la ciudadanía, ¿no? No solamente se debe contar con un sistema público de salud, sino que además se tiene que contar con asociaciones y entidades de carácter científico profesional que sirvan para poder mover, para poder presionar, para poder orientar esas políticas de Estado con respecto a la abolición del tabaquismo, ¿no?
En nuestro caso concreto podemos afirmar que los profesionales de la psicología son la pieza fundamental para el cambio de estilo de vida en el hábito tabáquico y que obviamente estar en el comité conlleva una mayor visibilidad de la psicología. Haciendo un poco uso de las palabras que estaba diciendo Pepe, es verdad que son pocos los psicólogos que están en el comité, es verdad que las farmacéuticas tienen un lugar privilegiado en el dicho comité, es decir, se luchaba en su momento cuando yo estuve porque no fueran las farmacéuticas las que de alguna manera auspiciaran los congresos o de alguna manera auspiciaran los cursos que se hacían, pero es verdad que al final siempre tenías que parar porque eran los que de alguna manera a nivel económico eran los que podían ayudar, ¿no? Entonces, ahí siempre han estado las farmacéuticas y eso pues lo que hace pues, es que eso, pues que cada vez pues, hace que hayan pocos profesionales de la psicología, ¿no? Sin embargo, los profesionales de la psicología, como estábamos hablando, nos encontramos con barreras importantes. Primero, porque no somos una profesión dominante, es decir, somos muy pocos, muchísimos menos que enfermería, muchísimos médicos que médicos en las estructuras de la sanidad pública. Segundo, hay un desconocimiento y una no publicitación de los tratamientos psicológicos efectivos dentro de la propia sanidad. Es decir, cuando tú vas a un centro de salud y dices que quieres dejar de fumar, te derivan a lo mejor a la consulta de enfermería, no te derivan a la consulta de psicología, te derivan a la consulta de enfermería. La publicitación sistemática por parte de las farmacéuticas, de lo que estaba comentando antes, de los productos farmacéuticos y la aceptación de estos especialistas de las enfermedades crónicas y por los médicos de familia, es decir, cualquier médico de familia, cualquier especialista directamente va a darte la medicación. Y otra cosa que pienso que es muy importante es que hoy en día vivimos en una cultura del mínimo esfuerzo, es decir, cuanto antes yo haga algo para quitarme lo que me está fastidiando, me dan una pastilla, no trabajo y me quito el hábito de fumar. Y por último, pues la falta de formación de los profesionales de psicología. Es verdad que, como estaba diciendo Pepe, tenemos mucho conocimiento de salud mental, tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, pero trabajamos poco en la prevención. Yo creo que los psicólogos tenemos que trabajar más en la prevención. Está claro que el tratamiento psicológico es todo tratamiento que no emplea sustancias farmacológicas algunas y que siempre tiene que estar bajo la dirección o supervisión de un psicólogo o una psicóloga. Y está considerado que es el tratamiento más eficaz, las técnicas empleadas deben ser aplicadas por psicólogos y por psicólogas y quiero decir que las técnicas como prevención, pues supongo que Pepe luego hablará de todas las técnicas. Es importante también la prevención en los programas de educación infantil a partir de los sexto de primaria, desnormalizar el uso del tabaco. Hay que aprender a no fumar, aprovechar que cualquier persona que se nos presente para preguntarle ¿fumas? Si te dice que sí, pues ya directamente emplazarle a tratamiento y si te dice que no, buscar a ver, porque hay muchas personas que no consideran fumar el de estar con una cachimba, el de estar con un cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces, por supuesto hay que desnormalizar, como he dicho antes, las conductas que no son saludables y muchos de nuestros pacientes fuman cuando vienen a terapia. Lo primero que tenemos que hacer es aprovechar ese contacto que tenemos con los pacientes para abordar el tema del tabaco. Primero, porque estamos entrenados en la modificación de la conducta, de la motivación y de la autoeficacia. Segundo, porque tenemos una mínima formación con muchos psicólogos que pueden incorporar técnicas eficaces para la práctica diaria. Tenemos que ser más visibles como colectivo clínico. Las intervenciones psicológicas en tabaquismo abordan eficazmente la mayoría de las variables que originan, mantienen y condicionan el tabaco. Y el psicólogo es un profesional especializado y cualificado que debería ser parte imprescindible en los equipos interdisciplinares. Por mi parte, no solamente los psicólogos clínicos, sino también los psicólogos sanitarios en las áreas de salud laboral, educación y social. Y me retiro porque creo que me he pasado. He dicho que son 2 minutos, pero me he pasado un poco. En el Mediterráneo los minutos pasan rápidamente. Gracias, Vicenta. Gracias. Voy a hacer una cuña casi publicitaria antes de darle la palabra a Pepe Tenorio. Hoy
mientras desayunaba, veía en la televisión al doctor Bonaventura Clotet, experto reconocido en tema de SIDA desde sus inicios, con quien tuve la ocasión de compartir en aquella época, ¿no? Y entonces, hablando ahora del COVID, del SIDA, de los preservativos, de tal, a la pregunta de si es conveniente la utilización del preservativo, etcétera, y parece que ha bajado su uso, etcétera, él que dice, bueno, es que es muy difícil cambiar los hábitos de la gente, ya sabemos quién se dedica a eso, dice, y lo que hace hoy en día la gente y lo que él recomienda es tomarse la pastillita esta que hace prevención de contagio, ¿no? Es decir, probablemente hay detrás un laboratorio, ¿no? Seguramente, Seguro. se fabrican en la calle. Entonces, es decir, y tiene que reconocer que el preservativo sigue siendo importante para prevenir la sífilis, la gonorrea, etcétera, etcétera, que está aumentando, ¿no? O sea, hay una resistencia, incluso en gente a la que aprecio, a admitir que ahí hay un trabajo ingente de psicólogos y psicólogas para tratar la conducta, ¿no? Es decir, eso es difícil. Bueno, claro, también hay cosas muy difíciles, no sé, pintar las paredes de un rascacielos, pero se hace, ¿no? Entonces, ostras, es decir, es constante, ¿no? Que tenemos ahí piedras en el camino y en el tema del tabaquismo, por supuesto que no es una excepción. Bueno, pues visto este marco genial que nos ha planteado Vicenta, le paso la palabra a Pepe Tenorio, que va a compartir pantalla con una breve presentación. Pepe, cuando quieras. Gracias. Pues nada, buenos días a todos y a todas y evidentemente, bueno, felicitar al Consejo por esta iniciativa que yo creo que es muy oportuna, por el día que es hoy y por todo lo que representa la psicología en el terreno del tabaquismo, de la conducta de fumar, tanto en la prevención como en el tratamiento, como estamos hablando. Y saludar también a mis compañeros panelistas, que es un placer compartir con ellos, pues bueno, este espacio de reflexión. Bueno, a mí me toca hablar un poco quizá desde la práctica. Yo he trabajado siempre en adicciones, lo que nosotros nos gusta llamar conductas adictivas, que es un término mucho más extenso y mucho más interesante. Y los que trabajamos, llevamos un tiempo trabajando en esto, siempre decimos, tenemos un dicho de que parece que viejas drogas, nuevos consumos. Parece que hay sustancias de siempre que estamos continuamente reeditando su consumo. Y esto es lo que le da al tema de las adicciones ese ámbito cambiante, mutante que tiene muchas veces. Y en uno de los que se ve es en el tabaco. El alcohol también pasa lo mismo, ¿no? No voy a redundar en la importancia de la trascendencia del tabaco sobre la salud pública, ya lo ha dicho mi compañera Vicenta, la causa de la mortalidad y que, bueno, las cifras siguen estando ahí. Sí quisiera, al final de esta intervención mía, al menos dejar muy claro la importancia, yo diría que hasta la trascendencia que tiene la psicología en lo que es el hábito de fumar. Es decir, porque la psicología ha aportado unos conocimientos bastante importantes a la comprensión de las adicciones y, por supuesto, al tratamiento. Y el tabaco está ahí. Y cuidado, que estamos hablando de una adicción que algunas personas, muchas personas, la dejan incluso sin hacer un tratamiento. Es decir, que todos conocemos, incluso personalmente quizás seamos fumadores autocurados, vamos a decirlo de esa manera. Pero eso significa que ha habido procesos psicológicos ahí y que nosotros mismos hemos gestionado una serie de contingencias y hemos propiciado eso, ¿no? Pues por ahí va la cuestión. Yo voy a compartir pantalla para... bien. Bueno, estaba haciendo un repaso de edades y aquí es donde comentaba que incluso en los últimos años se ha incrementado, ¿no?, el volumen de personas que no se plantean dejar de fumar. Es decir, que en cierta medida, si en el 2017 a la encuesta había un 35% de hombres que no se planteaba dejar de fumar, en el 2019, 2 años después, había un 40%. Es decir, que ese tema pues, ha aumentado.
Y esto también lo vemos en la edad de inicio. El tabaco, y es uno también de sus problemas, esto es una encuesta hecha sobre menores, el Estudes, famoso, que manejamos mucho la gente de adicciones, donde vemos que el alcohol y tabaco son las drogas más precoces, situando la edad de inicio del consumo en los 14 años. Y aquí vemos, esto es interesante, vamos a centrarnos sobre lo que yo estoy marcando. El cursor mi ratón sí se ve marcando, bueno, arriba en el cuadro ese que está rodeado en verde, veremos cómo incluso en los jóvenes, los menores, el consumo de cigarrillos ha ido bajando en cierta medida, pero sin embargo ha subido el consumo de tabaco en cachimba. Estamos hablando de un 40% de menores que están fumando tabaco en cachimba. Aquí viene un poco ese dicho que siempre tenemos de viejas drogas, nuevos consumos, y vemos cómo se va reeditando el mismo, ¿no? Y realmente la amenaza del tabaco nos está llegando últimamente por forma de la cachimba. ¿Qué hay detrás de una adicción? Ahí tenemos un poco en círculos concéntricos los tres principales elementos que se dan y que por supuesto ocurren en el tabaco. Para que evidentemente una adicción se dé, tiene que estar en el contexto de la persona la sustancia a consumir y tiene que existir lo que llamamos la disponibilidad y lo que se llama la publicidad en el caso del tabaco, es decir, tiene que estar muy presente. Pero realmente, y también lo que es el ambiente próximo de la persona. Cuando hablamos de la conducta adictiva, hablamos precisamente de esa conexión que hay entre, en este caso, hemos puesto tabaco, nicotina y persona. Esa sería la conducta adictiva, donde además de haber unas variables ambientales, existen también unas variables personales importantes de reforzamiento, variables cognitivas, y existe también una presencia de factores fisiológicos. Nos quejamos muchas veces los psicólogos, y yo estoy de acuerdo en el reduccionismo que se hace de lo fisiológico en las adicciones, porque realmente si nos damos cuenta, aunque esté presente, no todo es fisiología y por lo tanto vemos que es muy importante el elemento personal, el elemento psicológico. Cuando hablamos de una conducta adictiva, y esto lo voy a... ¿Se sigue viendo, no, compañeros? Sí, ¿no? Vale. Cuando hablamos de una conducta adictiva, también nos interesa ver esas características principales porque se está últimamente banalizando mucho el concepto de la adicción y tampoco cosas que consideramos adicciones lo están siendo. Pero bueno, en el caso de fumar, vemos que las principales características están, en primer lugar, una pérdida de control sobre la conducta de fumar. Las adicciones son fundamentalmente eso, una pérdida de control. La persona sabe que algo le hace daño, la persona sabe que algo afecta a su salud, pero no tiene el suficiente ya autocontrol para dejarlo. Existen también pensamientos obsesivos alrededor de fumar, sobre todo cuando no se fuma. Por lo tanto, también es una conducta compleja, la conducta adictiva, y aparte de ser una cuestión de control, una alteración del control, también tiene un componente obsesivo importante. Y de hecho también se repite de una manera compulsiva. Lo obsesivo compulsivo está muy presente ahí. Y existe este cuarto punto es muy importante y la psicología puso ahí el acento en su momento y realmente acertó. Existe también una negación normalmente y un encubrimiento de la persona sobre su situación adictiva. Es una tendencia que siempre existe en toda persona que tiene una adicción y en el tabaco también se observa, o bien de negarlo o bien de racionalizarlo, como decimos nosotros. Es decir, realmente acudir a explicaciones de todo tipo para justificar que eso ocurra, ¿no? Como decía Pep, la conducta adictiva también es muy frecuente lo que es la comorbilidad con otros trastornos. En este caso nos encontramos con el tabaquismo una doble comorbilidad. Primero con otras adicciones, con otras sustancias. Hay un policonsumo de tabaco a veces con otras sustancias, pero también una comorbilidad de tipo psicopatológico y vemos cómo trastornos como las esquizofrenias, como las depresiones, como la ansiedad, están también muy influenciadas tanto al principio como consecuencia con el tema del tabaquismo.
Y finalmente, la conducta adictiva la caracteriza lo que es los síntomas de abstinencia cuando cesa esa conducta de fumar, ¿no? Bien, esto era un repaso a lo que son las características y porque vamos a lo más importante. ¿Cuál es el tratamiento ideal o cuál es el enfoque de tratamiento con respecto a esta conducta? Yo creo que con respecto a todas las adicciones. Y aquí lo que huimos es de un enfoque de tratamiento que se ha dado en su tiempo, que es llevar el acento a la enfermedad y llevar el acento al tratamiento, abandonar un poco a la persona, es decir, aquí lo importante es la enfermedad, que existe un modelo muy influenciado por el modelo médico tradicional, vamos a llamarlo de esa manera, y sobre la enfermedad y el tratamiento. Sin embargo, para las conductas adictivas siempre proponemos el modelo biopsicosocial, que es de todos conocido, pero que realmente va centrado en la persona. ¿Por qué? Porque en primer lugar evita reduccionismo, busca una integralidad. En segundo lugar, le da relevancia a la conducta adictiva. En tercer lugar, en la recuperación siempre hay procesos psicológicos, siempre, aunque la persona realmente deje de fumar por sí mismo, realmente ha pasado por un tránsito psicológico. Y luego otro tema también muy interesante, el fenómeno de la recaída. La recaída no significa en este modelo un fracaso, no significa la cronicidad de una enfermedad, no significa la irrecuperabilidad de una persona, significa un fallo en los mecanismos de afrontamiento que ha habido, que incluso conseguimos que sea una oportunidad para nuevos tratamientos. Y finalmente, y esto es un tema que no afecta tanto al tabaco, pero sí a adicciones más comportamentales, recuperarse de algunas adicciones a veces supone reaprender la conducta. Es decir, no supone todo un cese radical. Hablamos sobre todo de adicciones comportamentales, pero ese concepto del reaprender conducta, me estoy refiriendo en este caso a personas con problemas, por ejemplo, con móviles, con juegos recreativos y tal, no significa que dejen de hacerlo, sino que realmente hay un reaprendizaje. Si nos damos cuenta, la conducta y la psicología está detrás de todo esto. ¿Y qué aportaciones ha hecho la psicología al tratamiento del tabaquismo? En primer lugar, desde hace ya más de 50 años, la psicología, digamos, que ha importado técnicas al tabaquismo que han sido, en un primer momento, en los años 60, 70, fueron técnicas de modificación de conducta y luego se han ampliado a técnicas cognitivo-conductuales y de otro tipo. Es decir, ha importado técnicas y se ha empleado con bastante eficacia, según los estudios realizados, al tratamiento de la conducta tabáquica. Pero, sin embargo, ha hecho aportaciones que han surgido ya del propio terreno del trabajo con tabaco y con adicciones, pero fundamentalmente con tabaco, que ha llegado el momento que ha exportado técnicas a lo que ha sido otras patologías. Está la intervención motivacional, que todos conocemos a través de la entrevista motivacional, porque ese elemento, como ya se ha dicho anteriormente, es también muy importante para el abandono de un consumo. Que la persona ya tenga una suficiente carga motivacional y que, por lo tanto, realmente esto le empuje al abandono efectivo. También ha avanzado y ha sugerido los estadios de cambio de la conducta adictiva. Como conocéis, los autores de Clemente, a partir de los 80, implantan este modelo que a los que trabajamos en adicciones nos dio la clave de muchas cosas. Como personas que veíamos que podían tener más o menos las mismas tipologías personales, los mismos consumos, tenían distintas velocidades de recuperación. Y realmente nos dimos cuenta que el cambio que se da en un comportamiento adictivo también hay que diagnosticarlo y hay que ver en qué proceso de cambio está esa persona y en qué momento está. Y finalmente, algo también surgido del propio abordaje de adicciones, la prevención de recaídas ha sido un elemento clave en este terreno. Decía el fumador de forma irónica, dejar de fumar es fácil, yo ya lo he hecho decenas de veces. Y nos damos cuenta que muchas veces la adicción es una interrupción de un consumo, pero por supuesto un mantenimiento de esos logros. Las técnicas de prevención de recaída
de Marla y Gordon, nos han dado desde la psicología mucha luz a este tema y han hecho nuestros tratamientos mucho más eficaces. ¿Hacia dónde hemos ido? Pues hemos ido hacia los programas multimodales que se llaman psicológicos, es decir, programas donde se combinan técnicas psicológicas con una visibilización del proceso de cambio en la persona. De tal manera que los tratamientos multimodales psicológicos que se aplican en el tabaquismo tienen normalmente estas tres fases. Una fase primero de preparación hacia dejar de consumir, con un elemento motivacional importante, con un momento de decisión importante. Tienen lo que es el abandono en sí, con un control de la conducta y un control de las contingencias alrededor de fumar también, que son bastante relevantes, pero tiene, nunca nos olvidemos, un elemento de mantenimiento que es lo que nos está dando sobre todo la calidad al proceso, lo que es que la persona genere técnicas de afrontamiento a estímulos relacionados con una posible recaída y por lo tanto esto haga que ese mantenimiento sea mayor. ¿Y qué ocurre? No quiero dejar de hablar, perdona que vaya tan atropellado, pero no quiero gastar, sí, quiero recuperar un poco el tiempo. ¿Qué ocurre con los tratamientos farmacológicos? Se han aplicado también en tabaquismo y se están aplicando tratamientos farmacológicos. Normalmente son tratamientos de agonistas, como decimos nosotros, en este caso de nicotina, a través de parches de chicle, y se han empleado otro tipo de fármacos, quizás pues, empleados inicialmente en otras patologías, pero que se ha descubierto que también tienen un efecto importante para dejar de abandonar. En cualquier caso, nosotros pensamos que los tratamientos farmacológicos son importantes, pero no son los únicos que se deben de aplicar. En todo caso, aplicarlos siempre en combinación con tratamientos psicológicos. Porque la evidencia empírica, como dice la diapositiva, nos dice primero que un tratamiento psicológico es siempre efectivo, siempre tiene buen resultado, aunque no vaya acompañado de un tratamiento farmacológico. Y la segunda evidencia es que todo tratamiento farmacológico, si no va acompañado de una intervención psicológica, digamos que ha demostrado poca eficacia en el medio y largo plazo. Y cuando hablamos de esta intervención psicológica no nos estamos refiriendo al consejo psicológico, al apoyo psicológico que puede hacer un profesional que no es de la psicología, sino que debe ser siempre el que haga incluso ese apoyo, ese consejo, debe ser un profesional de nuestra disciplina, de la propia psicología. Bien, y la tercera evidencia es que cuando se aplican ambos procedimientos combinados, cada profesional debe de estar muy atento a optimizar al máximo la intervención y hacer que encaje con el otro. En fin, conclusiones y con esto ya acabamos. El componente psicológico es esencial en el tabaquismo, es evidente, ya lo hemos explicado antes, tanto para lo que es explicar la génesis del comportamiento como el tratamiento. Desde hace décadas el tratamiento psicológico ya ha venido utilizándose eficientemente para tratar a personas fumadoras. La eficacia de este tratamiento siempre es clara. Y realmente se ha visto muchísimas revisiones bibliográficas y estudios sobre el tema. El abordaje psicológico es una ayuda básica e inestimable, tanto solo como combinado con tratamiento farmacológico. Y finalmente, y estos son las dos grandes aportaciones de la psicología a este terreno y que han servido también para otras patologías, los aspectos motivacionales y la prevención de recaídas son determinantes y los psicólogos aquí hemos desarrollado, como bien podemos suponer, técnicas multimodales que la han añadido, ¿no? Esto ha hecho que realmente el tratamiento psicológico sea considerado como un tratamiento de primera elección en el tema del tabaquismo y que en todas aquellas guías de autoayuda y tal, aunque estén diseñadas para que la persona las desarrolle, deben estar siempre redactadas y diseñadas por profesionales de la psicología porque son realmente los que conocen el proceso conductual que hay tras ella. Pues muchísimas gracias, perdón por esperemos haber mitigado un poco el tema y perdón por el retraso que os he podido contagiar. Muchas gracias, Pepe Tenorio, por la exposición, por el posicionamiento, que no puede ser de otra manera del lado de los profesionales de la psicología. Y solo añadir
que aparte de colgar el webinar en la web y tal, intentaremos hacer llegar los PowerPoints a los participantes para que los puedan leer con tranquilidad y así las demandas que aparecen en el chat sobre esta cuestión quedarían minimizadas, ¿no? Es decir, que por este lado tranquilamente. Gracias, Pepe. Sin más dilación, le paso la palabra a Toni Baena para cerrar de alguna manera este webinar con al menos un par de referencias al trabajo que lo ha sido durante un periodo de tiempo en esta investigación, en este estudio. Toni, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Desde luego es un placer estar compartiendo con vosotros el día de hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco, porque uno que lleva muchos años trabajando en tabaquismo, aunque ahora ya no, ahora me dedico más a la salud digital, aunque yo empecé precisamente haciendo salud digital de tratamiento a distancia del tabaquismo, por eso estoy en salud digital, me he sentido muy solo cada vez que había llegado el Día Mundial sin Tabaco, porque prácticamente no había psicólogos que hiciesen cosas, ¿no? Por lo tanto, creo que es un valor muy, muy importante reconocerlo, tanto al Consejo como a los organizadores. Como hoy es el Día Mundial sin Tabaco, había preparado 2 diapositivitas centradas por el lema de este año, porque creo que es un lema importante para conocer que la industria tabaquera es una de las principales responsables de la deforestación, ¿no? Y el efecto invernadero, porque imaginaos el resto de drogas, ¿no? Hay algunas lo tienen, pero con una industria detrás haciendo publicidad, haciendo campaña diciendo que el tabaco no es tan malo, que lo dejas cuando quieres, metiendo cada vez más productos para que te creas que estás fumando sano, vamos a meter el filtro, vamos a hacer los lights, vamos a hacerlos, y cada vez se le ha ido prohibiendo constantemente el que digan que es light, el que diga que no tiene aditivos, el que diga no sé qué, ahora están con el cigarrillo electrónico. Imaginaos eso con otras drogas, ¿no? Lo difícil que es luchar en este campo, pero es que además es una industria a la cual no le importan sus clientes, o sea, cuando se mueren da igual, porque lo importante es captar a niños de 14, 15 años que reemplacen a los que se han muerto por arriba, ¿no? En cuanto a la edad, o a los que han dejado de fumar. Pero no les importa pues la producción, no les importa meter pesticidas a sus plantaciones, no les importa talar árboles para secar el tabaco, no les importan las condiciones laborales de las personas que realmente cultivan esto, e incluso la explotación infantil, pero esto es poco conocido y este es el lema de este año, ¿no? El lema de este año nos dice que realmente pues las compañías de tabaco están haciendo un daño irreparable al planeta, no se centran en la salud de los consumidores, pero se centran en aspectos generales que son realmente muy interesantes, y vais a encontrar mucha información estos días explicándolo, como por ejemplo pues que para elaborar 300 cigarrillos, porque una cosa es cultivarlos, otra cosa es que hay que secarlos, para secarlos hacen falta 8 árboles, es decir, no solo talas árboles para plantar, sino talas árboles para secar. Y esto es realmente terrible, porque como le pones pesticidas, esos pesticidas, herbicidas, llegan al agua de estos países que son pobres y acaban contaminando el agua que al final pues el pobre que tiene 4 vacas, pues las vacas también se van contaminando y va pasando todo este tipo de tóxicos a la cadena alimenticia. Simplemente era por remarcarlo, aparte de todo el tema de que las colillas son el elemento perfecto para limpiar conciencias, porque no sirven para nada, es decir, no realmente no son una barrera que elimine las sustancias que son a niveles cancerígenos. Por lo tanto, tú con lo que sería el filtro, pues te crees que estás fumando más sano, que es lo que te vende la industria de tabaco, pero luego estás contaminando porque no son biodegradables y tardan muchos años en eliminarse. Ahora, pues en Cataluña, no sé si en alguna otra comunidad autónoma también se va a tomar esta iniciativa, se está planteando que realmente los fumadores paguen un sobrecoste al comprar el tabaco, que se les devuelva cuando devuelvan las colillas, pero lo que se debería hacer claramente es que fuesen las empresas tabaqueras las que pagasen por lo que contaminan. Ya veremos si esto pasa algún día. Esta es la enfermedad del tabaco verde. Yo prácticamente la desconocía hasta ahora, y es que obviamente están fabricando tabaco en países los cuales están en vías de desarrollo. No les pidáis trajes de protección ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve las hojas desprenden la nicotina porque están húmedas, se pasa a la piel y desde luego hay personas que enferman considerablemente por cultivar el tabaco. Esto no nos llega prácticamente, por eso este año se ha centrado el lema en este punto.
¿Cuál es la situación actual? Pues bueno, que si sube, que si baja el tabaco, ha habido una pandemia por el medio, por lo tanto yo los datos los cojo un poco entre comillas, porque ya veremos qué va a pasar, porque sí que tuvo un impacto la ley actual cuando se puso en marcha sobre la reducción del consumo de tabaco, pero hemos visto que ahora la tendencia era a ir evolucionando hacia arriba la prevalencia. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hemos tenido una pandemia por en medio y los datos pueden estar un poco sesgados, porque sabéis que no podíamos acceder al sistema sanitario para dejar de fumar, pero los estancos siempre estaban abiertos. Podías ir a farmacias a comprar comida y a los estancos, porque se consideró que eran de primera necesidad. Esta diapositiva simplemente quería remarcar que habitualmente lo que son los no fumadores se han mantenido más o menos, han aumentado un poquito, pero cuando realmente baja la prevalencia es cuando los fumadores dejan de fumar. Y ahí es donde los psicólogos tenemos un papel importantísimo, aunque no lo sepamos. Se ha dicho aquí pues que estamos llegando tarde, ¿no? A veces llegamos tarde, ¿no? El problema es que es muy curioso, porque fuimos, y se ha remarcado muy bien, fuimos los primeros que empezamos en tabaquismo, los que explicamos los modelos, ¿vale? Y llega un momento en el cual desaparecemos, ¿no? Y desaparecemos, y resulta que esto se repite durante los últimos 20 años, es que la mayoría de la población deja de fumar sin ayuda. Es decir, no va a un profesional, no va ni siquiera al servicio de salud, ¿no? Y como decía, hay un momento en el cual pasa de ser un trastorno adictivo a ser una enfermedad crónica recidivante, que a mí me encanta lo de recidivante, ¿no? Una enfermedad crónica. Esto viene a cuento de que como prácticamente nadie se quería encargar del tabaco, dijeron pues que se encarguen los médicos, pero claro, si a los médicos le dices que es una adicción, se asustan. Entonces mejor vamos a inventarnos que es una enfermedad crónica. A ver, no puedes estar dando el mensaje de si dejas de fumar mejoras y entonces te conviertes en exfumador y a la vez decirle esto es para toda la vida, no vas a superarlo. Hay artículos sobre esto, que era sobre todo era una corriente muy en Estados Unidos porque los médicos no se querían encargar, entonces se les dijo, pues vamos a decir que es una enfermedad crónica. Y ahí empezaron a trabajar en esto, ¿no? Y realmente esto ha provocado que cuando llega la financiación de los tratamientos de primera línea, se dice, vamos a financiar los fármacos. Pues dicen, oye, el tratamiento psicológico también es de primera línea. Bueno, ya lo pensaremos, ¿no? Entonces no está financiado cuando tienen el mismo nivel, que son de primera elección. Es cierto que cuando incluyes los dos, no compiten, sino que mejoran ambos. Es decir, tú tienes una persona que está calmada porque está utilizando un fármaco de primera línea, te puedes dedicar a hacer una función como psicólogo mucho más fácil. Es decir, no es una competición, más bien es un desconocimiento, ¿vale? Muchas veces lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, cuando vas a escuchar charlas o cuando vas a escuchar cosas, te dicen, yo hago tratamiento psicológico, ya, pero tú no eres psicólogo, entonces tú no haces tratamiento psicológico, haces otra cosa. Ya, pero es que a mí me han dicho que yo hago tratamiento psicológico, ¿vale? Y por otra parte, ¿qué pasa? Que no tenemos manuales específicos para los profesionales de la psicología y los psicólogos que hacen algo de tabaco, los que no son especialistas, no siguen las pautas recomendadas realmente por los especialistas en tratamiento farmacológico, multicomponente del tabaquismo. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Vamos a ver si ahora me hace caso. Sí. Vale, perfecto. Pues claro, cuando analizamos el impacto que tiene el tratamiento, el consejo para dejar de fumar, nos encontramos con esta diapositiva, con esta revisión Cochrane, en el que dice, bueno, hemos encontrado 49 ensayos en los cuales se dice que se hace algo que no es farmacológico. Pero resulta que de estos 49 ensayos solamente hay 6 que realmente estuvieran dirigidos y hechos, ¿no? Por psicólogos clínicos, uno supervisado por un psicólogo, uno supervisado por un psiquiatra y uno supervisado por clínicos de salud mental, que no entendí qué quería decir, qué profesional estábamos hablando. O sea, si os imagináis, es decir, el resto realmente dicen que están haciendo consejo, que no están haciendo farmacología, que están haciendo una intervención, si miráis, fuera del consejo que pueden dar los médicos o enfermería en su labor normal, porque los han excluido, esos van a otra revisión, y están haciendo la intervención, y a esto lo llaman consejo psicológico, ¿vale? Pero realmente el psicólogo aparece poco. ¿Vale? Entonces, a raíz de esto, hay muy pocos estudios, este es uno de ellos, ya es bastante antiguo, en el cual dice, bueno, vamos a ver si el consejo psicológico que dan los psicólogos es mejor que el consejo psicológico que dan otros profesionales. Por suerte sí, porque si hubiesen salido datos contrarios sería bastante dramático, ¿no? Pero está claro que
estamos muy bien preparados para tratar una adicción con todas las características especiales que tiene el tabaco. Hay que, obviamente, estar bien formado porque es muy diferente a otras drogas. Pero, desde luego, nuestra recomendación y nuestro trabajo funciona, y funciona muy bien. Entonces, a raíz de esto, planteamos, cuando se sacan datos de profesionales de la salud, se sabe hasta cómo fuman los dermatólogos, los psiquiatras, los internistas, o sea, no únicamente los médicos en general, sino incluso por especialidades, pero de los psicólogos no sabemos nada. Entonces, también nos interesa tener datos que nos incluyan como profesionales de la salud cuando se habla del Día Mundial sin Tabaco, etcétera. También queríamos hacer un diagnóstico, ver qué está pasando. ¿Realmente es un drama lo que fuman los profesionales de la psicología colegiados en España, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué saben? ¿No? Entonces, un poco este era el objetivo de esta investigación. Y lo que encontramos sobre todo, obviamente, pues son un poco las características, pues después de una respuesta de más de 1000 encuestas, algunas parciales y demás, con toda la dificultad que hemos tenido por la pandemia, y etcétera. Y pues una distribución que pues, puede ser la típica que ya conocemos de lo que sería como profesión, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos realmente que fumadores pues tenemos un 19,3%, de los cuales pues un 14,6% son diarios y un 4,7% ocasionales. Son datos que se parecen bastante a otras profesiones, es decir, de la salud. No es algo que nos tenga que parecer, digamos, negativo, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí que es curioso es cómo han dejado de fumar. O sea, los profesionales de la psicología dejan de fumar como la población general, prácticamente sin ayuda. Es decir, es curioso, ¿no? Pues que pase estas cosas. Dice, bueno, deberías tener más información, pero no la tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa también? Pues bueno, el 62,3% han intentado dejar de fumar, el 49,6% quieren dejar de fumar. Está bien, cuando os digan que el 90% de la población quiere dejar de fumar, esto no es cierto. Es decir, si haces la pregunta de ¿te gustaría como un deseo? Sí, pero cuando le planteas mañana, de aquí a un mes, esto baja. Pues esto es un planteamiento a corto plazo. ¿Dejarías de fumar de aquí a un mes? El 49,6% se lo plantea como algo realmente factible, no como un deseo, ¿vale? Después, ¿qué nos encontramos? Pues lo que os decía, que el 71,5% han intentado dejar de fumar sin ayuda, ¿no? Y prácticamente la mitad, solamente la mitad registran el consumo de tabaco de sus pacientes. Es como si el tabaco pues estuviese allá, pero tampoco, no importa mucho, porque como no molesta mucho, como no viene y está con algún problema serio de conducta por fumar o por lo que sea, pues vamos a pasar de puntillas y no le vamos a dar la importancia que tiene, ¿no? Y entonces los tratamientos recomendados también, pues vemos que el combinado es bastante bajito, que es el combinado, pues el farmacológico y el psicológico, pero para esto necesitas una formación. Y también vemos que está alto la hipnosis, cuando hace muchos años que se sabe pues, que no es un tratamiento eficaz. La eficacia se demuestra andando, es decir, en el momento que se demuestre que la hipnosis es eficaz, pues se incluirá como un tratamiento psicológico de elección. Hasta ahora, todas las revisiones que se han hecho y estudios serios no han dado, serios cuando digo serios quiero decir controlados, no han dado resultados en cuanto a la hipnosis, por lo tanto no se recomienda para dejar de fumar. Aún así, por muchas veces se recomienda. ¿Qué demuestra esto? Seguramente un poco de desconocimiento. En cuanto a la formación en tabaquismo, pues ¿qué pasa? Pues que vemos que muchos dicen que sí que han recibido formación, ¿no? Pero más de la mitad consideran que su formación es nula, hablo en relación al tabaquismo, y solamente hay un 5,2% que consideran que su formación es excelente. Esto va un poco en la línea de lo que ya hemos hablado. Es decir, somos profesionales que estamos muy formados para el cambio de conducta, muy formados para las adicciones, pero luego cuando realmente trabajas concretamente en tabaco te das cuenta que hace falta algo más que estos aspectos generales, sino una formación más específica, ¿no? Y pues claro, esto es muy importante porque deberíamos plantearnos que estamos ofreciendo consejo a un nivel muy bajo, es decir, realmente a más de un 25% no dan nunca consejo para dejar de fumar, cuando la recomendación es que se le dé a todo fumador que entre por la consulta, ¿no? Especialmente porque cuando nosotros tratamos a personas que tienen un trastorno mental, lo que se ha visto, a diferencia de lo que se decía hace años, es que ese trastorno mental mejora, se estabiliza
y que por lo tanto te va a ayudar a hacer tu labor, ¿no? Que incluso personas que tienen una ansiedad significativa, lo primero que deberían hacer es dejar de fumar, porque es uno de los factores que más ansiedad le pueden provocar. Y esto a veces no se plantea, porque se dice, cuidado, no sea que es... No, no, al revés. Los últimos datos dicen que depresión, ansiedad, cuando dejas de fumar, mejoran. Obviamente estoy hablando de personas que estén bien, no en situaciones agudas, esto por descontado. Cuando se le preguntaba a los psicólogos, que todos estos datos los publicaremos, estamos ahora preparando un artículo sobre aspectos más del tipo, pues, actitudes, conocimientos, los profesionales de la psicología deberían dar ejemplo. Lo curioso, más allá de los datos específicos, es que no se diferencia mucho de la población general, es decir, de otras profesiones también. Es decir, la mayoría de profesionales de la salud consideran que su rol no es importante, cuando luego las personas consideran que es un rol importantísimo. Es decir, si tú ves a tu psicólogo fumar, ¿cómo te va a dar un consejo para dejar de fumar y tú te lo vas a creer? Pues, pues más de la mitad decían, bueno, tampoco hay para tanto, no es tan importante. O deben aconsejar, pues bueno, ya veremos, ¿no? Y ya voy acabando. Aquí pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ideas de hace más de 20 años, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, que si pueden fumar 5 cigarrillos porque la ansiedad y tal, que es algo que está superadísimo, pues se siguen repitiendo. No sé cómo llegan estos mensajes, seguramente por una formación, digamos, un poco ya desfasada, ¿no? O aspectos como las personas con depresión, con sintomatología estable, se les debe recomendar dejar de fumar lo antes posible. Vuelvo a repetir, los últimos datos de los últimos 5, 7, 10 años van en esta línea, es decir, que mejora muchísimo una depresión cuando dejas de fumar. Y en cambio, sigue habiendo la idea de no toquemos el tabaco porque así no me complico mucho. Pero en cambio, estamos impactando negativamente sobre la salud de nuestros clientes, pacientes, que esto también es curioso. A las personas que contactan con un profesional de la salud les gusta que le llamen pacientes, no clientes. Esto ha derivado, y acabo, en que pues, hemos tenido contactos con la Universidad Portocalense de Oporto, que tiene contactos con la Orden de Psicólogos de Portugal y han replicado el estudio y ahora estamos en fase de valorar exactamente, un poco comparar los datos que han conseguido ellos en Portugal con los nuestros, incluso realizar algún tipo de iniciativa conjunta, porque puede ser muy interesante, además, gracias a la gran relación que existe entre el Consejo y la Orden, ¿no? Pues yo acabo aquí, es decir, lo único que quiero dejar claro es que la prevalencia de consumo no es una prevalencia que tengamos que esconder, sino es una prevalencia que es incluso mejor que la de otros profesionales, que deberíamos obviamente hacer algún tipo de intervención para que aún se reduzca más, pero sobre todo lo que se debería es aumentar lo que sería el registro del consumo de tabaco, porque simplemente registrar ya tiene un impacto sobre el abandono y desde luego pues realizar algún tipo de formación más específica para que podamos llegar al CNPT y decir, oye, os faltan psicólogos y nos digan, sí, nos faltan, los necesitamos y encima cada vez que viene un psicólogo tiene un impacto positivo, porque estoy seguro que lo saben. Lo que pasa es que digamos que es más fácil mirar hacia otro lado y buscar el fármaco que es más rápido. Total, tienen 5 minutos para intervenir. ¿Qué van a hacer? Así que muchas gracias. Gracias, Tony. Es un placer. Bueno, solo añadir e insistir que las presentaciones, por lo accidentado del asunto, las vamos a circular, es decir, el material, digamos, tanto de Tony como de Pepe, lo haremos llegar a los participantes. La grabación se cuelga, como es habitual, en los canales del Consejo para que pueda ser reescuchada o revisitada. Y añadir solo, primero, el agradecimiento a los tres por el esfuerzo en la concisión de la comunicación, que parece muy fácil, pero no lo es decir, os habéis portado realmente muy bien. Ha sido realmente, y no lo digo de parte, realmente muy relevante y muy importante las aportaciones, es decir, creo que vale la pena releerlas porque hay un contenido que es relevante, que es importante. Esta idea del papel de los profesionales, cuando uno se hace viejo, como es mi caso, y algún paciente, ¿no?, le recuerda, oiga, usted me dijo hace, no sé, 20 años o 30 años, te das cuenta realmente del impacto que tenemos en los pacientes, en los usuarios, los clientes, etcétera. Y por tanto,
la importancia de dar mensajes positivos respecto de la salud y, por tanto, también respecto del tabaquismo, ¿no? Es verdad que la banalización de tabaco y alcohol en este país ahora se le suma la del juego, ¿no? Y por tanto, ese es un nicho de trabajo que se abre, que se amplía para la mayoría de los profesionales de la psicología que están en este momento, de los muchos que salen cada año con el grado o con el máster o con el PIR, lo que sea, acabado, es decir, que pueden dedicarse a estos campos, ¿no? Y concluyo solo con una cuestión que yo dije, llegamos tarde, y que Tony muy bien ha matizado, es decir, es verdad que nosotros y nosotras hemos sido pioneros en muchas cosas, pero somos luego incapaces de mantener esa posición porque nos falla la estrategia política en conjunto, no solo la que en este momento lleva adelante el Consejo General de la Psicología y los colegios, es decir, que es un punto de trabajo importante, sino que la podamos mantener en todo el colectivo, ¿no? Es decir, que tengamos esta visión en cada momento, ¿no? Los anestesistas y los cirujanos se pelean, bueno, de qué manera en el quirófano, pero cuando salen, se quitan la bata, de no sé qué, y ya está. Es decir, esa posición, ¿no? Creo que la debemos aprender. No sé cómo se aprende, pero probablemente con las propuestas que hacéis de formación sea posible, ¿no? El que nos creamos que somos importantes, que somos relevantes y que lo que hacemos nosotros no lo deberían y no lo pueden hacer otros profesionales. Solo en el chat han habido muchas felicitaciones, acuerdos, etcétera. Y solo había una pregunta que decía si lo de el tabaco verde, la enfermedad del tabaco verde, es como un melanoma, ¿no? Yo, desde luego, que no lo puedo contestar, no lo sé, pero si no lo sabemos, lo que hay que hacer es investigar, que también Sí. es un tema. Lo desconozco realmente, porque lo que he leído un poquito es que es una cuestión aguda, es una intoxicación aguda, porque es muy conocido que la intoxicación por nicotina no está registrada en el DSM-5, nunca ha estado registrada porque es imposible intoxicarse fumando, ¿vale? Es posible intoxicarse cuando te bebes los cartuchos del vapeador porque tienen nicotina, pero... Entonces, claro, esto es un tipo de intoxicación que realmente yo desconocía que existiese porque se esconde. Y he visto que a veces es aguda. He visto también en alguna foto, sí que tenía apariencia, supongo que a más a largo plazo, en ser algo más serio, más un melanoma o alguna cosa parecida. Pero la verdad es que lo desconozco, sería cuestión de buscarlo. Porque no es frecuente y precisamente porque es solamente de los cultivadores, no de los consumidores de tabaco. Bueno, pues como os decía, agradeciendo a los casi 150 participantes y sobre todo a los 3 ponentes, aparte de agradecer, digamos que podríamos irnos con este broche del posible sí o no melanoma, es decir, se va la gente con deberes, hay que investigar esto y otras cuestiones que han salido a lo largo de este webinar. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Gracias.